crítica generada con inteligencia artificial al video denominado El país que se ha rendido a la corrupción, y lo está devorando, de VisualPolitik. El video proporciona una visión general de la situación de corrupción en Guatemala, pero carece de profundidad y contexto adecuado. Aunque menciona algunos eventos importantes y casos de corrupción, no ofrece una explicación completa de las causas y consecuencias de la corrupción en el país. La narrativa del video se basa en afirmaciones generales, y utiliza un tono sensacionalista que busca captar la atención del espectador. Sin embargo, se echa en falta un análisis más detallado de los factores históricos, sociales y políticos que han contribuido a la corrupción en Guatemala. Además, el video se centra en la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la figura de su comisionado Iván Velázquez, destacando algunos de los logros de la comisión. Sin embargo, no menciona las críticas y controversias que rodearon a la CICIG durante su tiempo de existencia, incluyendo acusaciones de parcialidad política y violaciones de derechos humanos. Asimismo, el video no aborda en detalle las medidas y esfuerzos realizados por el gobierno guatemalteco y otros actores para combatir la corrupción en el país. No se mencionan iniciativas como la implementación de reformas legales, la creación de instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción, los esfuerzos de la sociedad civil, y la participación ciudadana en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. En resumen, el video presenta una perspectiva limitada y simplificada de la corrupción en Guatemala, sin profundizar en las causas estructurales ni proporcionar un análisis completo de los esfuerzos para combatirla. Para comprender plenamente la complejidad del problema y las posibles soluciones, es necesario explorar diversos enfoques y considerar múltiples perspectivas. Además de las limitaciones mencionadas, el video también carece de datos estadísticos y evidencia concreta que respalde sus afirmaciones. Si bien presenta casos de corrupción específicos, no ofrece una visión completa de la magnitud y el alcance del problema en Guatemala. La falta de información respaldada por datos puede llevar a una comprensión sesgada y superficial de la corrupción en el país. Otra crítica importante es que el video no presenta voces o testimonios de diferentes actores relevantes en la lucha contra la corrupción. No se incluyen entrevistas con representantes del gobierno, expertos en el tema, miembros de la sociedad civil u otras personas involucradas en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. La ausencia de estas perspectivas limita la objetividad del video, y dificulta una comprensión integral de la situación. Asimismo, el video no brinda una visión equilibrada de los resultados alcanzados en la lucha contra la corrupción. Si bien destaca algunos avances y casos exitosos, no menciona los desafíos persistentes, la impunidad que aún prevalece en muchos casos de corrupción, y los obstáculos enfrentados para lograr un cambio sostenible. Por último, el video carece de propuestas concretas o recomendaciones para abordar el problema de la corrupción en Guatemala. No ofrece soluciones realistas ni estrategias efectivas para combatir la corrupción a nivel institucional, fortalecer el Estado de Derecho o fomentar una cultura de transparencia en el país. En resumen, aunque el video proporciona una introducción superficial al problema de la corrupción en Guatemala, carece de profundidad, contexto, datos concretos y una visión equilibrada. Para tener una comprensión más completa y precisa de la corrupción en el país y las medidas necesarias para combatirla, es necesario buscar fuentes adicionales y considerar diversas perspectivas. Además de las críticas anteriores, otra debilidad del video es que presenta la corrupción como un problema exclusivo de Guatemala, sin contextualizarlo en un contexto más amplio. La corrupción es un desafío global que afecta a muchos países en diferentes niveles, y no se aborda adecuadamente esta dimensión internacional en el video. No se mencionan comparaciones con otros países de la región o del mundo que podrían proporcionar perspectivas interesantes y enriquecer la comprensión del problema. Otra crítica es que el video no explora las causas subyacentes de la corrupción en Guatemala. La corrupción no es simplemente un fenómeno aislado, sino que está arraigada en factores sociales, políticos, económicos e históricos complejos.
Para abordar efectivamente la corrupción, es fundamental comprender sus raíces y abordar las condiciones estructurales que la perpetúan. El video no profundiza en estas causas fundamentales y, por lo tanto, carece de una comprensión completa de la corrupción en Guatemala. Además, el enfoque del video es mayoritariamente negativo y pesimista, lo que puede llevar a una sensación de desesperanza y falta de acciones efectivas. Aunque es importante reconocer los desafíos y la gravedad del problema, también es necesario resaltar los esfuerzos y los avances positivos en la lucha contra la corrupción. Esto podría motivar a las personas a tomar medidas y generar un impacto real en la sociedad. En resumen, el video sobre la corrupción en Guatemala presenta una serie de limitaciones, como la falta de datos concretos, la ausencia de diversas perspectivas y soluciones prácticas, la falta de contexto internacional y la omisión de las causas subyacentes del problema. Para obtener una visión más completa y precisa de la corrupción en Guatemala, es recomendable buscar información adicional y considerar múltiples fuentes y enfoques. Además de las críticas mencionadas anteriormente, otra debilidad del video es que no proporciona una visión equilibrada de la situación. Si bien es importante destacar los casos de corrupción y sus impactos negativos, también es esencial incluir ejemplos de casos exitosos de combate a la corrupción, y destacar las iniciativas y los logros de las personas y organizaciones que luchan contra este problema en Guatemala. Un enfoque más equilibrado podría ayudar a inspirar a la audiencia, y mostrar que la corrupción no es insuperable. Al presentar solamente los aspectos negativos, el video puede generar una sensación de desesperanza y apatía en lugar de empoderar a las personas a tomar acción. Además, el video podría haberse beneficiado de una mayor profundidad en el análisis de las consecuencias de la corrupción en la sociedad guatemalteca. Si bien se mencionan algunos de los impactos económicos y sociales, no se exploran en detalle las ramificaciones a largo plazo. Por ejemplo, se podrían haber abordado temas como la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, y la erosión de la confianza pública en las instituciones. Estos aspectos son fundamentales para comprender la magnitud del problema, y la necesidad de abordarlo de manera integral. En última instancia, el video sobre la corrupción en Guatemala es un punto de partida para abordar un tema complejo y urgente. Sin embargo, para obtener una visión más completa y rigurosa, es recomendable buscar información adicional, considerar diferentes perspectivas y examinar las soluciones que se han implementado en otros contextos. La lucha contra la corrupción requiere un enfoque multidimensional y la participación activa de diversos actores, y es fundamental que los recursos audiovisuales reflejen esta complejidad. Además de las críticas mencionadas anteriormente, otro aspecto que podría mejorarse en el video es la presentación de datos y evidencias. Si bien se mencionan cifras y se hacen afirmaciones sobre la magnitud de la corrupción en Guatemala, no se proporciona una fuente confiable o un respaldo sólido para respaldar esas afirmaciones. Es importante que los videos que abordan temas serios y complejos como la corrupción estén respaldados por datos verificables y fuentes confiables. Esto no solo brinda credibilidad al contenido, sino que también permite a la audiencia profundizar en el tema y verificar la información por sí misma. Además, el video podría haber incluido testimonios o entrevistas con expertos en el tema, activistas anticorrupción o personas afectadas por la corrupción en Guatemala. Estas voces añadirían una perspectiva más personal y realista a la narrativa, permitiendo a la audiencia conectarse emocionalmente con el tema, y comprender mejor su impacto en la vida cotidiana de las personas. En términos de la presentación visual y la narrativa, el video podría haber sido más cautivador y dinámico. Aunque es importante transmitir la gravedad del problema, es necesario encontrar un equilibrio para mantener la atención de la audiencia y evitar que se aburra o desconecte. El uso de gráficos animados, imágenes impactantes o historias intrigantes podría haber mejorado la experiencia visual y aumentado la efectividad del mensaje. En resumen, aunque el video sobre la corrupción en Guatemala aborda un tema importante, existen áreas de mejora que podrían fortalecer su impacto. Estas incluyen presentar una visión más equilibrada,
profundizar en el análisis de las consecuencias y soluciones, respaldar las afirmaciones con datos verificables, incluir testimonios y voces diversas, y mejorar la presentación visual y narrativa. Al abordar estos aspectos, el video tendría un potencial mayor para generar conciencia, involucrar a la audiencia y promover el cambio. Además de las áreas de mejora mencionadas anteriormente, otro aspecto que podría mejorarse en el video es la exploración de las causas subyacentes de la corrupción en Guatemala. Si bien se mencionan algunos factores como la impunidad y la falta de transparencia, el video no profundiza lo suficiente en las raíces estructurales y sistémicas que alimentan la corrupción en el país. La corrupción no surge de la nada, sino que está arraigada en factores como la concentración de poder, la falta de rendición de cuentas, la debilidad institucional y la ausencia de una cultura de transparencia. Abordar estos aspectos fundamentales ayudaría a contextualizar mejor el problema, y a brindar una comprensión más completa de las causas de la corrupción en Guatemala. Además, el video podría haber explorado en mayor medida los esfuerzos y las iniciativas que se están llevando a cabo para combatir la corrupción en el país. Si bien se mencionan brevemente algunos casos de éxito, no se profundiza lo suficiente en las medidas tomadas, las estrategias implementadas o los resultados logrados. Esto priva a la audiencia de información importante sobre las soluciones que se están aplicando, y los avances que se están realizando en la lucha contra la corrupción. Por último, el video podría haber destacado el papel de la sociedad civil y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. La participación activa de la sociedad, la movilización ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son elementos clave para combatir este problema. Al resaltar la importancia del empoderamiento ciudadano y la participación activa, el video habría transmitido un mensaje de esperanza, y alentado a la audiencia a involucrarse y tomar medidas para combatir la corrupción. En conclusión, para mejorar el video sobre la corrupción en Guatemala, sería importante profundizar en las causas subyacentes del problema, explorar en mayor medida las soluciones y los esfuerzos en curso, y destacar el papel de la sociedad civil. Al hacerlo, el video sería más completo y efectivo en su objetivo de concienciar sobre la corrupción y fomentar un cambio positivo en el país.